Hola, muy buenas tardes a todos. Gracias por encontrarnos nuevamente en esto que debemos en llamar Diálogos en la Cuarentena, temporada 4, y esperemos que sea la última. Y si no, por lo menos la quinta, un poquito más flexible y menos restrictiva. Para mí va a ser hoy un gusto enorme poder dialogar con el licenciado Mauricio Vázquez, graduado con honores en Ciencia Política en la Universidad de Buenos Aires, es magíster en Ciencias del Estado de la UCEMA y magíster en Políticas Públicas de la Universidad di Tella. Mauricio es docente e investigador en diversas casas de altos estudios en el campo de la ética, la teoría política, la comunicación, entre otros. Y es actualmente además consultor para el sector privado y público en Argentina y en el exterior. Así que bueno, ya le estamos dando la bienvenida. ¿Cómo te va, Mauricio? ¿Todo bien? Bien, Álvaro, ¿cómo estás? Muchas Bien, bien. gracias. Un gustazo enorme. Por lo que veo, estás padeciendo lo mismo que yo. Los que tenemos pelo muy lacio ya empieza a afectarnos, ¿no? Y hace falta el peluquero a domicilio. O Urgente, bancársela. urgente, urgente. Bueno, por lo menos me dijiste que pudiste escuchar la introducción. Perfecto. Perfecto. Sí, sí. Mauricio, yo quiero aprovecharte porque sos de los más jóvenes de la teoría de la ética. Y en el debate de las ideas, y en una sociedad como la Argentina, donde los medios de comunicación dan lugar más a los opinólogos que a los expertos, muchas veces se utiliza y se usa y se abusa de dos términos que para mí son centrales en el debate de las ideas, que son la ética y la moral. Y muchas veces se confunden estos conceptos. A mí me gustaría que vos, como experto en esta área, le pudieras dar a la audiencia una definición clara de ambos y qué similitudes tienen y en cuáles se marcan diferencias. A ver, cualquier curso de ética comienza con esta disquisición. Yo lo único que me gustaría poner entre paréntesis es que a mi entender la ética es una ciencia práctica en la cual todos algo conocemos. A mí me gusta empoderar al que está atendiendo a esto porque en realidad todos somos sujetos de alguna manera éticos. Ahora, dicho lo cual, sí, la disquisición es importante. Digo, la ética tiende a ser una ciencia, una rama de la filosofía y que está orientada a lograr con cierto carácter de trascendente poder definir qué es lo bueno, sobre todo en la relación con nuestros semejantes, ¿no? E incluso en los últimos tiempos también con quienes no necesariamente son nuestros semejantes, como podrían ser los animales, ¿no? Ahora, la moral, a diferencia de la ética, es profundamente coyuntural. Digo, la moral tiene mucho más que ver con las tradiciones, con la sociedad en la que vivimos, etcétera, etcétera. Digo, la moral tiene un componente de costumbre, de tradición, incluso de ciertos acuerdos tácitos o expresos de, vuelvo a insistir, la sociedad en la que uno reside o el lugar del mundo donde uno reside. Ahora, esta disquisición que de alguna manera es sencilla en términos teóricos, luego en la práctica se vuelve un poco más compleja. Porque, a ver, cuando desde Occidente, si nos animásemos a usar esta expresión que es un poco vaga, tratamos de medir qué es lo bueno de manera trascendental en otros lugares del mundo, nos encontramos con cosas muy sencillas. Digo, acá al lado de mi casa, yo vivo en el medio del campo, hay cría de vacas. Y para nosotros la vaca es un alimento, y para nosotros la vaca es un animal que puede ser tranquilamente sacrificado y convertido en alimento, y sin embargo en un lugar como India, eso sería como una aberración, por lo menos en ciertos sectores de la India. Entonces ahí ya se empieza a complicar un poco más, y desde este ejemplo, que es muy sencillo, podemos analizar grandes problemas que están ocurriendo en lugares donde la migración de personas con ciertas costumbres interpelan a aquello que nosotros consideramos bueno o malo. E incluso lo interpelan desde un punto de vista moral, pero también desde un punto de vista ético. Digo, esta disquisición tan sencilla que desde el primer día de clases, luego en cualquier curso se empieza a complejizar un poco más. Por lo general, tras muchísimas lecturas que se puedan hacer, suele tener buena progresividad empírica la expresión cotidiana de no hagas a otro lo que no te gustaría que te hagan, esta expresión que es la regla de oro,
que la podés encontrar tanto en los textos religiosos como en los aforismos comunes que usamos cotidianamente. Esa es una regla que se suele tener buen sustento, y otra regla un poco como derivada de la misma es todo lícito en tanto en cuanto no afectemos a un tercero, que suele ser generalmente la regla que se sostiene desde el liberalismo. Bueno, muchísimas veces se habla de que la ética es relativa mientras que la moral es absoluta, barra dogmática, ¿no? Y muchas veces se aduce que quienes anteponen a su proyecto de vida un proyecto ético más que moral, termina siendo relativista. ¿Esto es así? ¿O en realidad es que las personas que creen más en una ética que una moral, más que relativistas, son universalistas, porque creen que esa ética puede ser aplicada en cualquier lugar, a cualquier individuo y en cualquier circunstancia? La pregunta es buenísima porque de alguna manera los años 90 tuvieron mucho de esto, en el sentido de que caído el bloque soviético, digo, vamos a un tema típico de discusión de liberales, ¿no? Caído el bloque soviético y con lo que se llamó en su momento, según un autor que era Krauthammer, el momento unipolar, donde los Estados Unidos de América se convirtieron como en ese aspiracional del Estado cuasi perfecto, y en el mismo momento donde Francis Fukuyama hace esta declaración de el fin de los tiempos, digamos, el fin de la historia, las democracias republicanas son lo mejor que nos pasó, el libre mercado es la mejor solución a todos los problemas conocidos por la humanidad y por conocerse, había como un afán de exportar estos modelos al mundo, ¿no? Y tuvimos lo que fueron las distintas intervenciones de la época de Clinton en distintos lugares del mundo. Obviamente esta pretensión de universalismo chocó con las costumbres de los pueblos y terminamos viendo algo que desde la máxima moral de los realistas políticos, corriente a la cual adhiero, que es la prudencia, a todas, digo, era bastante esperable que eso no fuese a funcionar. Ahora, esto que decías vos al pasar, si la costumbre es dogmática, y si la moral es dogmática y la ética es universalista, digo, son conceptos correctos, como los estás usando. Ahora, no necesariamente las costumbres sociales tienen que ser dogmáticas. Digo, el diálogo popperiano, la introducción del diálogo popperiano, o si se quiere, un autor que no necesariamente es liberal, como podría ser Habermas, un autor que viene de la izquierda, que propone una especie también de diálogo abierto y razonable y racional con nuestros semejantes, también permiten una evolución de las costumbres. Digo, y ahí hay una impronta liberal a recuperar. Digo, Hayek es un defensor de las costumbres, no desde un punto de vista dogmático, sino como, vuelvo a esta palabra que usaba anteriormente, como una señal de prudencia a los cambios impuestos y constructivistas. En eso tenemos que tener mucho cuidado. Sí, no, dale, Albert. No, del concepto latino de traditio, ¿no? Del concepto clásico de traditio, que no es el vulgarizado hoy como tradición, ¿no? Que pareciera algo hasta como folclórico, ¿no? O de costumbre aceptada y que desde una visión conservadora no se debería nunca tocar, ¿no? No caer no caer en el principio, mejor dicho, cayendo en el principio de no innovar, ¿no? Que es como que bueno, que ese no innovar, de alguna manera, ese no innovar de ciertos sectores del conservadurismo, al mismo tiempo es una visión constructivista. Porque a lo largo de la historia lo que vemos es una evolución continua de las tradiciones. Entonces, cuando uno trata de alguna manera, usando un término coloquial, congelar una etapa histórica, del mismo modo está actuando como un constructivista. Esto pasa mucho ahora con el tema del lenguaje y etcétera, donde tenemos como dos polos enfrentados que a mi entender ambos son equivocados. Desde los que quieren coactivamente introducir este uso de la E, como aquellos otros que dogmáticamente creen que el uso de la E va a venir a traer no sé qué. Claro. Digo, el lenguaje está continuamente cambiando. Digo, ahí tengo libros de Cervantes que son prácticamente ilegibles hoy en día. Bueno, y justamente vos estás hablando de que este debate se plantea mucho dentro del movimiento liberal,
Y justamente entendiendo el liberalismo con todas sus vertientes y con todas sus ramificaciones como el proyecto político, económico y cultural que mejor defiende las ideas de la libertad, se está planteando hoy otra vez como dos polos, ¿no? Donde se hace o se intenta plantear una disyuntiva entre si el liberalismo debe ser ético o moral, y casi excluyen la idea de que pueda haber una convergencia entre esos dos términos, ¿no? Y te llevan a los extremos de o sos un liber progre o sos un liber facho, ¿no? Entonces, te pregunto, ¿se debe plantear así la cuestión eh, tal como la están planteando ahora? ¿Es el liberalismo un proyecto que debe ser eminentemente ético, eminentemente moral? ¿Puede ser convergente? Eh, Está claro, está claro. Es una excelente pregunta, Álvaro. A ver, primero vos estás hablando del liberalismo como un proyecto político. Eso es muy interesante, primero. Digo, porque ahí hay que incorporar un montón de cosas, un montón de vertientes de las ciencias sociales que no necesariamente son siempre la economía, ¿no? Es una primera disquisición que quiero hacer. Digo esto porque, a ver, si yo hablo de política y ética, tengo que tener un autor que es Maquiavelo, que Maquiavelo produce una especie de ruptura histórica con respecto, no porque invente nada, siempre me gusta aclarar esto, sino porque desnuda o procesa de una manera inteligible ciertas prácticas propias de la política en todo tiempo y lugar. Digo, hay como un rompimiento de la pretensión ética de los clásicos en la cual el político busca siempre el bien común y actúa de manera gallarda y transparente, etcétera, etcétera. Lo que hace Maquiavelo es simplemente decir eso no es así, y hay ciertas prácticas que son necesarias para la conquista de la política. Ahora, sí hay un problema con el liberalismo y esa concepción maquiavélica, porque el liberalismo tiene dentro de sus fundamentos la presunción de que el otro es un sujeto en sí mismo con valor y que no debe ser manipulado como un objeto, por decirlo de una manera entre muchas otras posibles. Entonces, vienen una mala lectura del problema, viene a traer ciertos limitantes a qué se puede o no se puede hacer en política. Eso por un lado. Y de ahí, ¿por qué te decía esto de no todo se puede economizar, digo, o ver desde una perspectiva económica? Porque después, para la conquista, ¿qué es hacer política en última instancia en un sistema democrático? Acotando el problema. Es conquistar la mente y el corazón de las personas de manera tal de que en determinado momento participen activamente de un proyecto político y te voten. Digo, el último acto es agarrar una boleta de un liberal y ponerla en una U. Y ahí lo que solemos hacer los liberales, por lo general, no me incluyo, digo, pero hablando de una especie de colectivo, justamente, compuesto por individuos, eso es otro problema. Los liberales creemos que no existen los colectivos, cuando en realidad una asociación libre de varios individuos que se respetan a sí mismos, etcétera, etcétera, puede ser un colectivo, ¿no? Lo cual también es fundamental para hacer política. Digo, los liberales por lo general obviamos la utilización de herramientas de propaganda harto probadas que tienen su raigambre en el hecho de que los sujetos no son necesariamente racionales y por tanto la conquista, la persuasión de los otros, que es fundamental para lograr el voto, implica cierto uso del lenguaje o de herramientas de comunicación y etcétera, etcétera, que cuando son vistas con un narrow view, digamos, con una visión muy, muy estrecha, parecen como inmorales, cuando en realidad no lo son. El problema es que la presunción que tienen muchos liberales es que uno puede convencer al otro haciendo una curva de Walras y explicándolo por qué este factor sube o por qué este factor baja. Digo, eso no funciona. Ahora, no son proyectos dicotómicos, para nada. Digo, y vuelvo a esto porque tu pregunta es muy profunda. La incorporación de factores morales definidos en los términos que yo los definí al principio de esta conversación, es decir, la incorporación de los valores coyunturales de la sociedad de donde se quiere hacer política, también es necesario, porque si no caemos los liberales en proyectos absolutamente constructivistas, que ha sido una falla histórica, y con esto digo, no es propio de los liberales vernáculos, los de este momento,
Digo, esa ha sido una falla histórica de los liberales que pensaron Latinoamérica también, no logrando un sincretismo entre una serie de visiones del mundo que todavía existen al día de hoy y aquellos otros valores que nosotros creemos deseables. Para cerrarte la idea, Pavón y Caseros no resolvieron el gran problema de este país y lo que estamos viviendo hoy es la no resolución de ese problema. Sabes que mientras te escuchaba, recordaba lecturas de mi juventud, que alguna vez existió, hace unos 20 y tantos años atrás, de leer el famoso libro Ética e Ideología de Osvaldo Guariglia, donde Osvaldo Guariglia justamente dice no hay nada más antiético que la ideología, porque la ideología no termina siendo más que el velo sobre la percepción de lo real. ¿Por qué? Porque la ideología es una percepción distorsionada de lo real para defender intereses que pueden ser individuales o de un colectivo, de cualquier campo, ¿no? Y la pregunta es, yendo más al campo del liberal, el campo liberal y al campo del liberalismo argentino, que yo creo que le cuesta horrores poderse constituir como un instrumento electoral, programático y de gobierno en la Argentina. Creo que le cuesta más que a Cristina Kirchner adoptar criterios de ética pública. ¿Qué pasa si ese impedimento del liberalismo argentino, de los liberales argentinos en constituirse en esto que yo llamo un instrumento primero electoral, luego programático, o puede ser primero una cosa y después la otra, pero fundamentalmente con vocación de poder y de gobierno, es porque abunda más la ideología que las ideas? Está bien la pregunta. A ver, Álvaro, primero que nada, tendríamos que ser críticos del proceso. ¿Y qué te quiero decir con esto? Por suerte, por fortuna, hoy en día hay muchísimos jóvenes acercándose al liberalismo, e incluso no tan jóvenes, a través de algunos difusores de ideas liberales que estaban absolutamente censurados o excluidos del sistema masivo de comunicación hasta hace muy poco tiempo. Eso es muy beneficioso. Ahora, al mismo tiempo, muchos de estos jóvenes, y no tan jóvenes, se acercan al liberalismo leyendo muy poco, o escuchando versiones, como yo suelo decir, esquemáticas, plásticas o sacarina del liberalismo. Por lo tanto, en esa inmediatez, de la cual no necesariamente son culpables, porque también falta mucha difusión más profunda, quedan de lado tradiciones liberales perfectamente compatibles con la búsqueda del poder. Digo, vivimos hablando, y esto lo digo con mucho respeto, son autores que yo tengo en mi biblioteca y he leído, pero muchos se acercan simplemente o simplemente por Ayn Rand o Murray Rothbard, que son visiones muy extremas del liberalismo. Disculpame te interrumpa, hay una moda muy grande con Hans Hermann Hoppe, por ejemplo, ¿no? Que hay una ola de adhesión a ese autor, discípulo de Habermas, curiosamente. Pero no necesariamente es malo, digo, la cuestión, a mi entender, es hacer lo que han hecho mis grandes maestros, que es proponerme otras lecturas. Digo, simplemente eso, no de manera dogmática, digo, poder leer un poco más. Entonces, cuando abrevase en la escuela escocesa, abrevase en autores como Hayek, o si abrevase en autores como Adam Smith, que lo vivimos nombrando, pero se lo entiende poco o se lo considera poco, ya entonces esa dicotomía entre poder hacer política considerando algunos aspectos que para algunos son irracionales del ser humano no existe. Digo, hasta una lectura profunda de Stuart Mill interpela los conceptos de racionalidad con los que usualmente el liberal medio explica el mundo. Digo, Stuart Mill es muy taxativo en decir, mirá que es un tipo ideal de racionalidad, no existe en la práctica. Ni hablar si empieza también a brevar en psicología cognitiva, en neurología, etcétera, etcétera, de un campo más como el de las ciencias duras. Digo, entonces, un proyecto político nacional. Primero vos dijiste algo que es interesante, vos dijiste los liberales argentinos. Y ahí la pregunta que te hago es, ¿cuántos liberales que hacen política se sienten argentinos? ¿O se saben o se consideran a sí mismos argentinos? Porque si detrás yo hago una charla de coaching, ¿no? Y digo, a ver, che, ¿qué entendés vos por Argentina? Y me describen la calle, calle Libertad cuando choca contra el Petit Colón,
tenemos un lío para hacer política. Digo, entonces, si vos te sentís un liberal argentino, hay ciertos aspectos de Argentina que vas a tener que empezar a considerar dentro de tu bandeja de símbolos que te representan de alguna manera. A mi entender, tenemos un déficit enorme ahí, enorme. El liberal considera que Argentina es Palermo. ¿Qué es Palermo? Palermo es parte de Argentina, Te pero diría también que los chacos, también. ya forma parte de los territorios de la izquierda caviar en este país. Ya ni siquiera nos quedó Palermo. También, bueno, Con suerte mi barrio, lo que acá la isla, Galileo, Guido, Heliobes, con suerte, y ni tampoco te diré. pero está bueno lo que decís, porque vos fijaste que en ciertos sectores progresistas pasa lo mismo. Y en eso el liberalismo y ciertos sectores constructivistas del progresismo incurren en lo mismo, en una deformación de nuestro quehacer nacional que resulta terriblemente chocante para el ciudadano medio. Ya no te digo de una provincia como Jujuy o Salta, sino de Longchamps, Quilmes, Florencio Varela, Almirante Brown, 3 de febrero. Digo, el conurbano bonaerense no está representado en el lenguaje común del liberal. Y volviendo a la pregunta anterior tuya, digo, todo esto, como me dijo un maestro hace mucho tiempo de políticas públicas, el escritorio resiste cualquier cosa. La academia, el papel, resiste casi cualquier cosa. Utilizando un método científico uno escribe cualquier cosa. La política no. Es el libre mercado puro. Si lo que vos salís a vender como idea no representa, sacás el 2% de los votos. Acá están Ahí no está el planteando, por desafío. ejemplo, algunos de nuestros oyentes plantean, soy de Villa Devoto y soy liberal, soy de Lanús y soy liberal, pero justamente, y me retrotraigo a una parte de tu alocución que decías, perfecto, vos como individuo podés ir forjando una identidad liberal, pero tenés que entender que aunque pueda considerarse hasta antitético, tenés que construir algo colectivo con otros individuos liberales también, que después tenga vocación, repito, programática, electoral, de gobierno y por sobre todo de poder, porque el gobierno y la acción de gobierno se sostiene con la vocación de poder, que no es el poder visto como algo maquiavélico vulgarizado, ¿no? Y algo como detrás del trono, manipulando, ¿no? Con todas estas cosas encima conspiranoicas que hay, ¿no? De los poderes ocultos, sinárquicos, ¿no? Que volvió a estar en la boca de muchos argentinos que se dicen liberales. Discursos que eran propios de los nacionalistas de extrema derecha o de los estalinistas, ¿no? Las sinarquías ocultas, ¿no? Los poderes titiriteros. Y de repente yo digo, me está preocupando. Nosotros participamos, ¿te acordás? De esa exposición, bueno, vos expusiste ahí, pero un poco rondaba todo alrededor de la presentación del libro de Gloria Álvarez sobre qué es ser conservador y cómo dialogar con un conservador. Vos hiciste una locución muy interesante, que además me tocaba mucho a mí porque tenía que ver con las críticas que aún las minorías sexuales recibimos de forma muy virulenta. Y vos planteaste obviamente las contradicciones de aquellos que en nombre de las ideas de la libertad están más preocupados por la sodomía que por el libre mercado, que por el rol del Estado-Nación, que por que por la libertad de opinión, la libertad de conciencia. Y yo planteé algo que más que un argumento era un llamado de atención, ¿no? Un pedido de auxilio de que tengamos mucho cuidado de que no permitamos que aquellos que arguyen ser defensores de las ideas y del programa político de la libertad, utilicen eso para hacer nazifascismo y colectivismo de extrema derecha por goteo, ¿no? Y bueno, un poco tiene que ver con esto. Por un lado, vos lo decís muy bien, hay que construir una individualidad liberal. Luego entender que hay que construir una colectividad liberal sin, ¿no? Sin masificarse, sin que unidad implique unanimidad. Y después es llevarlo a la práctica. Son tres desafíos muy grandes. Muy grandes. Bueno, pero son tres desafíos. Primero, factibles y segundo, necesarios. Digo, si nosotros estamos convencidos yo por lo menos, me voy a hacer cargo de lo que digo,
Argentina, a mi entender, se encamina a una de sus peores crisis políticas y económicas, en ese orden, políticas y económicas de su historia. Tal vez en gran sentido, y no es por hacer fatalismo, pero mirando números y siguiendo un poco la historia que se sucede después del año 2001, todas las variables que estaban mal en 2001 hoy están peor. Y si el 2001 fue la peor crisis argentina de todo el siglo XX, bueno, nada puede indicar que por delante haya un camino auspicioso. En tal sentido, con un poco de sentido común nos damos cuenta que lo que no podemos hacer es lo mismo. ¿Y qué es ese lo mismo? Y toca un poco lo que dijiste vos. Esto, vos allá arriba veo que tenés el cuadro de Sebrelli, así que lo voy a decir lo siguiente con muchísimo recaudo e invitando a todo el mundo a no quedarse con lo que digo yo, sino leyendo a alguien que lo dice muchísimo mejor como Sebrelli, ¿no? Argentina pierde su camino no por Perón. Digo, continuamente a nosotros nos encanta ese corte en el cual creemos que Argentina se viene abajo por Perón. Perón es el epifenómeno, con toda su variante de Perón, Perón es el epifenómeno de un caldo de cultivo muy anterior que tiene que ver con una visión cerrada de la Argentina que de alguna manera puede ser englobada en visiones del nacionalismo católico. Ahora, el nacionalismo católico, cuidado con lo siguiente, el nacionalismo católico no son todos los católicos, el nacionalismo católico no son todos los cristianos, y decir esto no implica una visión atea del mundo, Rothbard, Rand, etcétera, etcétera. Digo, quiero aclarar porque a veces cuando decimos una cosa decimos un montón de cosas o te endilgan decir un montón de cosas. Digo, eso por un lado. Digo, pero hay una visión muy cerrada de la Argentina que nace como una reacción a la inmigración, y a las diferencias y a la multiculturalidad, y etcétera, etcétera, que se da en Argentina a diferencia de lo que sucede en Estados Unidos, y que después termina explicando por qué termina surgiendo un movimiento como el del Go y arraigándose. Digo, de alguna manera, para ser justos, yo tengo un librito por ahí que se llama El Perón Liberal. En el año 73 se pueden encontrar reacciones de Perón, como si Perón de alguna manera se hubiese, tal vez no explícitamente, pero dado cuenta de que eso no iba más. ¿Por qué? Bueno, porque viajó por el mundo. El amarillito que habla de la relación el libro amarillo que habla de la relación de Perón con Agustín P. Justo, que escribió creo que Claudio Chávez y Jorge Bolívar. Sí, algo de eso. Eso no lo leí hace un montón de tiempo, pero sí, además tiene recortes de discursos que si yo te los pongo en la pantalla, vos me decís, esto lo dijo Hayek. Claro. Tranquilamente. La tapa creo que Urquiza, Perón, Menem, y no me acuerdo quién más. Está por ahí, ahora después te mando una foto y te arrobo. Muy bueno. Digo, Argentina en determinado momento tuvo dos momentos en donde trató de salir de una tradición que interpela y cruza a gran parte de nuestra dirigencia política. Un momento fue el 73 con la vuelta de Perón y el otro momento fue el menemismo. Dos momentos en donde se intentó salir de una cosmogonía, no de una política puntual de apertura, como solemos ver las cosas nosotros. Digo, desde una ontología de lo que es Argentina, de dónde tiene que estar parado, de cuáles son sus aliados. Nosotros hemos tenido hasta una dictadura que tendió a la izquierda. Porque a veces te dicen, la dictadura era de derecha. Mirá, Videla estaba más cerca de Cuba que Alzogaray, digo, no es sustentable eso en el tiempo. Entonces, a lo que voy es, hay una visión de qué tiene que ser Argentina, que ha ido subrepticiamente cooptando la mente y el corazón de prácticamente toda la dirigencia. Otro ejemplo histórico polémico, hay un momento donde Frondizi recibe al Che Guevara en Buenos Aires, lo cual desata una crisis política descomunal que termina detonando lo que termina detonando. Digo, hay un sentido de pertenencia con respecto a ciertas ideas cerradas, de izquierda, socialistoides, del vivir con lo nuestro, que no es que son de un segmento de la dirigencia política. Por el contrario, es compartida. Lo que suele haber es un debate de formas. Ahora, si nosotros creemos que este país se encamina a una destrucción total, debemos, vuelvo al principio, hacer política. No nos queda otra. Por lo tanto, si debemos hacer política, debemos aceptar la posibilidad de constituir colectivos. Por eso cuando me preguntan jóvenes que se me acercan y me dicen, che, ¿cómo hacemos política? Le digo, empiecen armando un asado.
Si pueden armar un asado de liberales y un partido de fútbol, van a poder hacer política. Si no pueden hacer eso, no arranquen. Porque no es juntarse de frac en una reunión en Buenos Aires y decir nosotros vamos a hacer política, vamos a hacer un partido. No funciona así. O como me ha sucedido hace muy poco tiempo. ¿Cómo? La militancia del cóctel. No, pero no solo eso, a mí me ha pasado hace muy poquito, esto lo decía el otro día, me parece un punto interesante. Yo decía que las tradiciones caudillescas las tenemos también los liberales. Porque a mí me ha pasado de tener una reunión hace más o menos 2 meses, previo a la pandemia, con una persona muy conocida del ambiente liberal que se sentó en la punta de la mesa, como pasan en el chiste del gordito que trae la pelota para jugar al fútbol, dijo, yo voy a ser el candidato. Sí. Digo, y en años de hacer política y de participar como técnico o como militante, pocas veces vi una cosa así. Hasta el peronismo se cuida de hacer algo así, buscan consenso. Bueno, sin embargo, otra persona se sentó en la... Hasta digo, no se hace política. Teníamos a un eterno precandidato hace unos días atrás, un eterno precandidato a algo que nunca llega a nada y que vive armando agrupaciones y agrupaciones y agrupaciones, convoca a un prestigioso economista a dar una conferencia, se le olvida de decir que la conferencia era paga, y en el mismo flyer en la cual avisa que es paga, pone, si traes 2 afiliaciones, entras gratis. Yo creo que, como decís vos, yo creo que en la unidad básica más pedorra de Villa Domínico, donde me crié yo, la Pico 1200, se atreverían a hacer algo de esas características. Bueno, no me extrañaría de esta persona, y me voy a hacer cargo, pero lo voy a nombrar, porque yo, si ya me caracterizo por nombrarlo. Yo de Yamil Santoro ya no espero mucho, pero digo, de otras personas que creo que tienen criterio, conocimiento y experiencia de vida, no deberían caer en estas cosas que contás vos de ser caudillos de frac, como lo llamabas. Una frase que utilizaba mucho Sarmiento contra los rockistas de la generación del 80, decían, son los antiguos caudillos que aprendieron a ponerse el frac. Bueno, o cuando Quiroga se ponía el frac. Y como estás hablando de que hay que hacer política, que hay que construir política y vínculos políticos, la pregunta que te hago es, ¿cuál sería el contenido de ese proyecto político para ofrecerle al ciudadano argentino y del mundo en la era de la pospandemia? ¿Y por qué te lo pregunto? Porque claramente la pandemia abrió una grieta, una endija, en donde volvieron a aparecer aquellos que siempre, cuando hay movimiento de placas tectónicas en el mundo, nos quieren retrotraer o a distopías pasadas que pudimos dejar ya bien lejos, o quieren instalar algunas que por suerte nunca llegaron a ser reales, ¿no? Y lo peor de todo, que por ejemplo en el caso de China, te pueden mostrar, porque son muy inteligentes para eso, que te pueden generar importantes niveles de bienestar económico y social, y otra cosa que también saben utilizar muy bien, el control del orden público. Comúnmente uno va por Shanghái o por Beijing a las 3, 4 de la mañana, hasta en el peor barrio, con una notebook o con el celular, y es muy difícil que te roben, porque estos regímenes totalitarios tienen la particularidad de, como China, de asegurarte niveles de estándares sociales y económicos importantes y encima orden público, lo que para sociedades como las nuestras, que viven del espasmo y del miedo permanentemente, son muy atractivas. Entonces, ahí está el desafío, creo, del liberalismo y de los proyectos que defienden la libertad, en qué le ofrece al argentino y al ciudadano del mundo en la pospandemia, para que no termine cayendo en las garras de los totalitarios de siempre y con los nuevos pelajes, ¿no? Está buena tu pregunta, es una pregunta difícil. A mí no me gusta hacer futurología, pero a ver, yo en lo único que te interpelaría es en la primera afirmación, si esas distopías son muy lejanas. Yo creo que hay un grave riesgo de que aquellas distopías antiguas, aquellos antiguos demonios vuelvan a salir del pozo y se hagan presentes en distintos lugares del mundo. Y creo que el foco que señalás es muy importante, porque estoy convencido que sin hacer futurología, el nuevo orden mundial, y cuando digo nuevo orden mundial no es conspiración, reptiliano y etcétera, digo relaciones internacionales
en relaciones internacionales se habla de orden mundial simplemente como un balance de poder entre países, tratando de identificar cuáles son los líderes del mundo, ya sea en el campo económico, militar o ideático. La más de las veces suelen converger, no siempre convergen, digo, no siempre es el mismo el que difunde las ideas, tiene el poder militar y el poder económico, pero por lo general suele ser así. Habiendo hecho esa aclaración, para no terminar todos con un conito de aluminio en la cabeza, el nuevo orden mundial, a mi entender, va a tener un cambio de balance inspirado en el hecho de que han habido algunos estados que hoy en día nos demuestran haber sido muy superiores en eficiencia para brindar bienes públicos. Y aquellos que lo han hecho a un bajo costo, sobre todo de dos factores, dinero, pero recorte de libertades, a mi entender van a picar en punta. Porque lo que sabemos los liberales, naturalmente, por todos los aportes, sobre todo de Hayek, que termina de ponerle un moño a mucho de la tradición de la intelectualidad anterior a él, digamos, él se para sobre hombros de gigantes, usando esta palabra, esta frase histórica, es el hecho de que la libertad de los individuos contribuye naturalmente a múltiples visiones de la realidad que llevan a mayor eficiencia, mayor desarrollo, mayor creatividad, mayor producción, etcétera, 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 etcétera. Ahora, al mismo tiempo, y acá creo que está el punto de tu pregunta, también los liberales tenemos que aceptar que hay ciertos bienes que son públicos. Después podemos discutir la provisión y el financiamiento de esos bienes públicos, pero creo que un error epistemológico profundo y de falta de formación de los actuales liberales, y cuando digo actuales digo gente que tal vez tiene 60 años, no estoy hablando de jóvenes nomás, es considerar que no existe el espacio de lo público, y que todo es privado, digamos, y que no hay problemas de coordinación que de alguna manera, evolutivamente, distintas poblaciones han resuelto con la existencia de un Estado. ¿Por qué te hago este hincapié? Porque el desafío que tiene Argentina es tal vez el desafío más difícil hoy en el mundo. No tengo duda. Primero porque tiene una enorme crisis económica, enorme, descomunal. Además porque se ha comido su stock de capital. Y cuando digo su stock de capital no hablo solo de dinero, sino su stock de capital en esperanza, en intelectualidad, en formación política. Hoy en día es difícil, lo decía ayer en una conversación informal, es difícil encontrar referentes válidos en algo. Tenemos un problema fuerte, muy similar a la descripción que hace en algún momento. Esta conversación era con un muchacho que está en Perú y me decía, pero ustedes están mucho mejor que el Perú. Le digo, estás viendo la foto pero no la película. La derivada de nuestra pendiente es muy negativa. Argentina ha desandado en prácticamente todas sus variables socioeconómicas en las últimas décadas. Estamos frente a una crisis casi terminal. Ahora, al mismo tiempo, hay una demanda enorme de bienes públicos. Y poder salir de esta situación sin terminar desapareciendo o siendo de alguna manera formal o informal conquistados por alguna potencia. Cuidado con esto. Cuando digo conquistados por una potencia, no es simplemente te pongan un tanque. Hace muy pocos años nosotros cedimos soberanía en una provincia como Neuquén a una base de uso dual. Cuando digo uso dual, es una base que podría ser científica como podría ser militar, en el medio de nuestro territorio, y la vimos pasar, nos enteramos por el diario y no pasó nada. Poder constituirnos de nuevo como una población que puede, de nuevo, defenderse como sociedad, estar abierta al mundo mientras mantiene niveles aceptables de comunidad, implica rever toda nuestra historia, tener una dirigencia realmente capacitada para los desafíos del futuro, y también entender que tenemos que brindar algunos servicios públicos, algunos bienes públicos con mayor eficiencia. ¿Por qué te digo esto? Porque vos haces hincapié en algo muy importante. Durante la última década y media, uno de los problemas principales en cualquier encuesta de malestar social es la inseguridad. Y Argentina no ha podido resolver eso con estándares mínimos. Entonces, no sería extraño que una tentación lógica para mucha gente sea, che, mirá, a los chinos les va mejor recortando libertades, no los matan en la calle,
Esa es la percepción. Olvidan que después te desaparece un científico y no pasa nada. O tienen Tiananmen y no pasa nada. Pero la percepción es, son países más seguros. Entonces, a lo que voy es, no tengo la solución para el problema, lo que sí te digo es que hoy no veo los sujetos capaces de enfrentar ese problema. Porque si observo a la dirigencia política actual, la que en las últimas décadas gobierna y gobierna y gobierna, porque el 2001 que tuvo como leyenda el que se vayan todos no se cumplió nunca, son todos los mismos. Digo, si observo a esa dirigencia, digo, claramente no tienen capacidad de enfrentar la situación actual y mucho menos la futura. Ahora, cuando veo los que se proponen como dirigencia nueva, veo un nivel de soncera, vos sabés que esta es una palabra que a mí me encanta, de ingenuidad política, que me termina asustando. Porque así como vos relatabas este hecho que yo no conocía, de la unidad básica, etcétera, de esto de cobrar entradas, no importa, digo, es anecdótico, lo que está mostrando es cierta ingenuidad profunda, profunda para el manejo de la cosa pública. Y no hay nada peor, esta es una frase de la que me hago cargo, porque la acuñé, no hay peor garantía para todo statu quo que la soncera de los rebeldes. Y en eso los liberales solemos ser muy sonsos. Mauricio, si hay una tiranía hoy muy en boga, es la tiranía del tiempo que te da Instagram para hacer este tipo de entrevistas. Lo que sí te puedo decir es que no tendrás soluciones quizás para los problemas, pero lo que tenés es una claridad meridiana para argumentar y transmitir conocimiento, y estos 45 minutos creo que desde las semanas que vengo haciendo estos diálogos ha sido uno de los más placenteros que he tenido, y ha sido un privilegio poder haber dialogado con vos, y espero que se repita en la continuidad de la cuarentena o saliendo de ella. Muchas gracias, Álvaro, un placer. Te mando un fuerte abrazo y saludamos a toda la audiencia que nos acompañó. Muchísimas gracias por habernos acompañado. A todos ustedes, muchísimas gracias por haberme acompañado en este otro diálogo más en cuarentena, temporada 4. Por favor, que sea la última temporada. Se los pido a los científicos. Un abrazo grande y todo lo mejor. Hasta pronto.